Hola a todos, el día de hoy vamos a definir lo que es la carga eléctrica y algunos conceptos fundamentales para el electromagnetismo. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, partículas que forman los átomos, moléculas y la materia en general. Es decir, que la materia en general es poseedora de carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad de la materia a través básicamente de la cual se manifiestan las interacciones electromagnéticas. La carga eléctrica la podemos encontrar en dos estados, lo que llamamos carga positiva, polaridad positiva, y la carga con polaridad negativa. Como consecuencia de ello, cuando estas cargas se balancean, la positiva y la negativa, en un objeto, aparecen lo que llamamos cuerpos neutros, aquellos cuerpos cuya carga eléctrica es nula. No quiere decir, un cuerpo neutro no implica que no tenga carga eléctrica, solo que esta carga se balancea entre cargas positivas y negativas, dando como resultado un cuerpo con carga eléctrica nula. La carga eléctrica cumple con dos propiedades fundamentales: el principio de cuantización de la carga eléctrica. La carga eléctrica se presenta en cantidades indivisibles que llamamos carga elemental. Entonces, todo objeto va a estar formado por una cierta cantidad de cargas elementales que pueden estar en estado positivo o en estado negativo. Entonces aquí podemos apreciar una esfera que está cargada y tiene cargas positivas y negativas a la vez. Esta carga elemental o cuantos o paquetes de carga eléctrica es la carga del electrón o la carga del protón. Y dado que el electrón es una partícula que no se puede dividir, pues este es el valor de carga eléctrica más pequeña que se puede encontrar en la naturaleza. Luego, si se desea calcular la carga eléctrica de un objeto, lo que se realiza es una sumatoria algebraica de cargas elementales que pueden ser positivas y negativas. Repito, cuando estas cargas positivas y negativas están en la misma proporción en un objeto, pues el resultado será nulo. Y tendremos lo que se conoce como un objeto o un cuerpo neutro. El otro principio es el principio de conservación de la carga eléctrica. Este establece que la carga no puede crearse ni destruirse, algo similar al principio de conservación de la energía, en un proceso físico para un sistema en el que tenemos una carga inicial. Al final esta carga debe ser exactamente la misma. No se puede crear electrones de la nada, hacer que aparezcan electrones de la nada, o destruir electrones a la nada. Con base en esto se puede entonces hablar de lo que es un átomo y de lo que es un ion. Pues el modelo atómico que manejamos en este nivel es básicamente un núcleo formado por protones y neutrones. En esta parte del átomo se concentra la carga positiva y una nube de electrones a su alrededor, electrones que orbitan este núcleo atómico. Esta sería la carga negativa. Los electrones se enlazan al núcleo gracias a la interacción eléctrica, fuerza de atracción eléctrica, carga positiva atrayendo carga negativa. Los electrones orbitan alrededor de este núcleo atómico en una nube electrónica, cumpliendo pues ciertas condiciones. Cuando alteramos el número de electrones en un átomo, lo transformamos en un ion. Un ion básicamente es un átomo que tiene o un exceso de carga positiva o un exceso de carga negativa. Un átomo está ionizado positivamente cuando a él se le han arrancado electrones. Se le quitan electrones y él queda con una mayoría de protones en el núcleo. Entonces queda cargado o ionizado positivamente. Esto se conoce como un catión, un ion positivo. Cuando el átomo está cargado negativamente, es decir, tiene un exceso de carga negativa, es cuando él ha adquirido electrones en exceso. Pues tiene una mayoría de electrones, tiene una mayoría de carga negativa. Esto transforma el átomo en un ion negativo, o lo que llamamos también anión. Recordemos, catión, un átomo ionizado positivamente, y anión, un átomo ionizado negativamente. Esto se logra manipulando los electrones en el átomo. Si quitamos electrones, ionizamos positivamente, y si ponemos electrones, ionizamos negativamente, siempre manipulando los electrones. A raíz de la distribución electrónica o cómo están
Orbitando los electrones alrededor del núcleo atómico, se pueden clasificar los materiales en el electromagnetismo o desde el punto de vista electromagnético, ¿no? Y básicamente pues se clasifican en tres familias: los conductores, los semiconductores y los aislantes. Para esto se observa el último nivel electrónico de cada átomo. Entonces aquí tenemos el núcleo atómico y órbitas electrónicas alrededor de ese núcleo. En este caso, pues nos interesa mirar la última, ¿vale? Lo que se conoce como la capa de conducción del átomo o la capa de valencia. Resulta que todos los átomos tienden, ¿cierto?, a completar su último nivel de energía con 8 electrones. Esto se conoce como la regla del octeto, lo que lo lleva a una configuración estable de energía. Entonces, aquellos átomos que están cerca de completar esos 8 electrones en su último nivel electrónico mantendrán amarraditos estos electrones. Digamos, si tienen los 8 no los liberan, y si tienen 7 tienden a atrapar uno. Pero está la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellos que están muy lejos de completar esta ley, la ley del octeto, y tienen, por ejemplo, uno o dos electrones en esa última capa de conducción. Entonces, estos átomos son más propensos a liberar estos electrones porque están muy lejos de completar esta regla. Según eso, se clasifican los materiales de la siguiente forma. Por ejemplo, los que tienen esos 8 electrones en su última capa de conducción, o 7, y tenderán a amarrar un octavo, son átomos que no dejan electrones libres, que amarran los electrones. Esto es lo que llamamos aislantes. Son materiales que no permiten el flujo de electrones. No hay electrones libres que puedan moverse. Por otro lado, aquellos que tienen un solo electrón en esta capa de conducción o dos electrones que están lejos de completar la ley del octeto, tenderán a liberar ese electrón. Entonces ese electrón se considera un electrón libre, un electrón de conducción. Estos son los conductores. Y por otro lado, el punto intermedio, ¿no?, entre un aislante y entre un conductor. Aquellos que tienen un número, por ejemplo, de 4 o 5 electrones en esa última capa electrónica, son denominados semiconductores. Los conductores entonces poseen electrones libres, son aquellos materiales que poseen electrones libres. Los electrones pueden moverse con total libertad en todo el material conductor, y si estos electrones están sometidos a una fuerza, ¿cierto?, que los obligue a moverse en una dirección, ellos van a fluir, originando lo que se define como corriente eléctrica. Esta corriente se puede producir a través de una fuerza eléctrica sobre los electrones, que pues bueno, básicamente lo logramos a través de una diferencia potencial, un campo eléctrico. En contraste tenemos los aislantes, que son materiales que, como les decía, no tienen electrones libres. Todos los electrones están amarrados a los átomos, a los núcleos, están fuertemente ligados, entonces no se van a mover fácilmente. ¿Listo? Estos materiales no permiten el flujo de carga eléctrica. Si les aplicamos un campo eléctrico, no se va a producir una corriente como en un conductor. Ya es otro fenómeno del cual hablaremos más adelante. Entonces aquí podemos apreciar cómo los electrones están encapsulados, están atrapados en los núcleos, en los átomos y no fluyen libremente. Bueno, y en la tabla periódica pues tenemos la clasificación de todos los elementos en esas tres familias. Entonces tenemos los metales, ¿cierto?, que son aquellos materiales conductores, aquellos que tienen, según su distribución electrónica, uno o dos electrones en su capa de valencia y son propensos a liberarlos. Tenemos los metaloides, que son los semiconductores, estos que están en la parte intermedia, 4 o 5 electrones en esa capa de conducción. Y finalmente los no metales o aislantes, que son aquellos elementos que no permiten la conducción de corriente. Bueno, a partir de esto se puede, digamos, explicar, por ejemplo, cómo se forman los enlaces a través de la interacción eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de sodio, sal común. Un átomo de sodio que se enlaza con un átomo de cloro compartiendo un electrón. Por ejemplo, aquí podemos ver la distribución electrónica del sodio. El sodio es un conductor, tiene un electrón en su última capa de conducción. El sodio comparte o cede ese electrón
al átomo de cloro, que si miramos la distribución electrónica del cloro, tiene 7 electrones en su capa de valencia. Entonces él es propenso a capturar ese electrón faltante. Entonces ellos comparten ese electrón de tal manera que el cloro queda cargado negativamente, el sodio queda cargado positivamente y se genera una atracción eléctrica, un enlace por interacción eléctrica. Esto se conoce como un enlace iónico. Y de esa forma se consigue la molécula de la sal común o el cloruro de sodio. Y de igual manera se pueden generar enlaces entre átomos formando moléculas y finalmente formando la materia que conocemos. En la naturaleza los átomos son eléctricamente neutros. Recordemos, una cierta cantidad de protones en el núcleo y la misma cantidad de electrones alrededor de este núcleo, ¿cierto? Orbitando el núcleo en capas electrónicas. Desbalancear o ionizar átomos o materia se puede lograr a través de ciertos procesos. Estos procesos se conocen como electrización. Proporcionarle carga a un objeto. Se logran a través de 3 mecanismos. El primero es por fricción. Frotamos dos objetos, siempre un objeto va a ser propenso a ceder electrones, mientras que el otro va a recibirlos. ¿Listo? El que cede electrones queda cargado positivamente y el que lo recibe queda cargado negativamente. Y bueno, existe una clasificación de materiales conocida como clasificación triboeléctrica, donde hay materiales que son propensos a ceder sus electrones, como los que aparecen acá en la tabla de color rojo. Empezamos desde el aire, pasando por la piel humana, cabello, bueno, la piel de gato, la seda, bien, hasta el algodón. Estos son materiales que son más propensos a cargarse positivamente al ser frotados. Mientras que en la parte gris tenemos los materiales que son o tienden a cargarse negativamente cuando se frota, pasando por la madera, ¿cierto? Las resinas, la goma, el oro, bueno, llegando hasta el papel film o el plástico. Otra forma de cargar un objeto es por inducción. En la parte A se muestra una esfera que es eléctricamente neutra, tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. En el gráfico B se acerca una barra cargada negativamente, sin ponerla en contacto. La carga negativa de la barra repele cargas negativas de la esfera. Eso se sabe por la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, haciendo que la carga negativa se acumule en un extremo o en una región determinada del objeto. ¿Vale? Se va a mantener ahí. Si este objeto tiene una conexión a tierra, un camino por donde los electrones se pueden ir, esta fuerza de repulsión obligará a los electrones a abandonar el objeto, abandonar la esfera, yéndose a tierra. Bien, al desconectar, al retirar la conexión a tierra de la esfera y retirar la barra cargada negativamente, al final se verá la esfera cargada positivamente. O sea, se han arrancado electrones de esa esfera por inducción. Se ha producido una carga positiva, se ha ionizado de forma positiva esa esfera por inducción, no por contacto. En la mayoría de los casos del modelo deductivo del electromagnetismo, siempre se va a trabajar densidades o objetos con una cierta forma, una cierta geometría. La carga eléctrica como tal, digamos carga elemental, átomos, moléculas, está bien definida para este tipo de objetos puntuales que no tienen forma, que no tienen tamaño, que no tienen volumen, longitud. Pero si se introduce en el sistema un objeto que ya cumple estas características, pues es necesario hablar de cómo se distribuye la carga en todo este objeto, ya sea una longitud, un área o un volumen. Entonces es necesario definir las distribuciones de carga eléctrica continuas. Hablamos de 3 tipos: la distribución de carga lineal, que pues básicamente es cómo se distribuye la carga sobre una línea y está definida como la cantidad de carga por unidad de longitud. También se tiene, por ejemplo, la carga eléctrica que está distribuida en una superficie. Sería una razón entre la carga eléctrica contenida en la superficie, carga por unidad de área. Y finalmente para los volúmenes, entonces cómo la carga eléctrica está distribuida en un volumen. Carga eléctrica por unidad de volumen. Son los 3 objetos que posiblemente se podrían llegar a utilizar en algún caso, en algún estudio, en algún sistema electromagnético. ¿Por qué es importante conocer del electromagnetismo?
Primero que todo, pues es una interacción fundamental. Recordemos que el universo se rige por 4 interacciones fundamentales: electromagnética, gravitacional, nuclear fuerte y nuclear débil. Por otro lado, pues el electromagnetismo está relacionado básicamente con todo lo que nos rodea. De parte de esta línea de la física se hace un gran número de contribuciones a otras ciencias. Está relacionado con todas las ingenierías, con la medicina, con la química. Bueno, es difícil encontrar un área donde los fenómenos electromagnéticos no estén presentes, ¿cierto? Lo que nos lleva a una formación integral. Los aportes que ha hecho el electromagnetismo al desarrollo de la sociedad han sido muy importantes. En la segunda revolución industrial se dio gracias al conocimiento y los avances tecnológicos y científicos en lo que fue la parte electromagnética, el desarrollo de las telecomunicaciones, las máquinas eléctricas, ¿cierto? Utilizar o poder utilizar la energía eléctrica, manipularla a nuestra antoja, a nuestra conveniencia, pues permitió que esta segunda revolución industrial se diera. El impacto que tuvo el electromagnetismo en la sociedad se puede considerar del mismo nivel que la máquina de vapor en la primera revolución industrial. Entonces ha marcado la historia de la humanidad y el desarrollo tecnológico que conocemos hoy en día. Ha sido muy importante. Y actualmente pues se sabe que la sociedad, la civilización funciona a través de la energía. Y pues como nuevas energías, ¿no? Como energías alternativas, energías más amigables con el medio ambiente, una fuente de energía alterna a los combustibles fósiles que sabemos en algún momento van a desaparecer y pues no son tan amables con la naturaleza. Es importante hablar de lo que es la energía eléctrica y cómo obtenerla de la naturaleza, ¿cierto? Las hidroeléctricas, los campos eólicos, eh, los paneles solares. Entonces, todas esas transiciones a la energía limpia requieren de un conocimiento de lo que son los fenómenos electromagnéticos. Entonces, finalmente, muchachos, los invito a que tomen el curso con toda responsabilidad, que le den la importancia que realmente requiere. Recuerden que es importante no solamente en su formación profesional, sino también en la vida cotidiana, en lo personal. Espero que les sirva de algo. Los invito a que lean más y profundicen más acerca de estos temas fundamentales y conceptos básicos del electromagnetismo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.